Queridos amigos, buenas noches para todos. Es un placer saludarle y muchas bendiciones para todos. Yo creo que en el Perú todos estamos en casa y de pronto despiertos y queremos aprovechar este momento para impartir un mensaje de Dios para cada uno de vosotros. Teniendo en cuenta que todas las noches hemos venido desarrollando temas proféticos, temas que muestran los eventos finales, vamos a continuar. Y el día de hoy tenemos otro de los temas muy importantes, la última amonestación de Dios. La última amonestación de Dios a todos los hombres. Queremos mandar saludos. El hermano. Así es, mandamos saludos a nuestro hermano Elías Uriol que nos está viendo, a nuestros hermanos de la misión Normedio, a nuestra hermana Sandra Noemí, nuestro hermano Juan Díaz Salva y a nuestro hermano Abner. Muy bien, también durante la tarde tuve la oportunidad de visitar a nuestro hermano Miguel Vega, así que lo prometido es deuda. Hermano Miguel Vega y esposa e hija, muchos saludos y que el Señor les bendiga. Como les venimos comentando, y bueno, después de haber participado del culto de Noche de Oración transmitido en vivo por la Unión Peruana, y que ha sido de una bendición para todos y para nuestras vidas, hablando acerca de la oración. En este momento nosotros queremos compartir un mensaje también de parte de Dios, la última amonestación al mundo. No sin antes saludar también a nuestro hermano Wilson Varón. Esperamos que la noche o el sábado estemos con él para poder transmitir también eh, en vivo hacia toda la hermandad y que él nos pueda apoyar con los cantos, un mensaje cantado para todas las personas. Así que hermano Wilson, hermana eh, Sara Guaripata, Joel Otiniano, Eduard Jaime Chacón, saludos, Rode Izquierdo también saludos. Queremos compartir un mensaje para todos ustedes y que el Señor pues los bendiga mucho y en este tiempo de supremo apuro y de aflicción podamos verse bendecidos por las promesas de nuestro Dios. Quisiera comenzar contándoles un caso muy importante y que llama profundamente la atención. Quiero que nos traslademos en una de las historias que ha venido sonando y dando mucho que hablar a través de las redes sociales, el caso de una mujer en Corea del Sur. Eh, el caso de esta mujer es conocido como el caso 31. Exactamente, en Corea del Sur se dice que esta mujer ha contagiado con coronavirus a un promedio de 1.200 personas. Imagínense, una sola persona. De acuerdo a los análisis y la investigación que han hecho los especialistas, esta sola mujer en Corea del Sur ha infectado a un promedio de 1.200 personas. ¿Cómo sucedió? El, el coronavirus en Corea del Sur, por primera vez se tiene el primer caso el 20 de enero, ¿no? El 20 de enero. Y exactamente en la ciudad de Daegu, de Corea del Sur, es al sur del país de Corea, comenzó a registrarse muchos casos las primeras semanas de febrero. Entonces, ahí nace la figura de la mujer conocida como el caso 31. Dice que cuando ella fue contagiada, ella vino de Wuhan, donde nació eh, y se expandió el coronavirus. Cuando ella llegó a su ciudad natal en Corea del Sur, ella asistió a un funeral, asistió también a un club social, al supermercado, e incluso fue a la iglesia y durante esas semanas tuvo un accidente. Si ustedes se dan cuenta, esa persona contagiada en todas esas actividades que desarrolló, como les decíamos anteriormente, contagió un promedio de 1.200 personas. ¿Cómo sucedió? Resulta que el 10 de febrero comenzó a tener fiebre esta mujer, conocida como el caso 31.
Y teniendo fiebre, ella va hacia el hospital, asiste hacia el hospital, ¿no? Y lo sacan el análisis y pues sale positivo, ¿no? Entonces es el caso, el primer caso de coronavirus en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur. ¿Qué sucedió? Resulta que el 17 de febrero ya sabían que esta mujer tenía coronavirus, ¿no? Lo que sucedió es que ella no había hecho caso a las medidas de cuarentena que el país había establecido, el gobierno de Corea del Sur había establecido 2 semanas antes. Y durante el trayecto de esas 2 semanas ella contagió a muchas, pero muchas personas. Miles de personas se vieron contagiadas por la influencia de ella. Eh, las personas que estuvieron en contacto con esta mujer el 16 de marzo, perdón, hasta el 16 de marzo, Corea del Sur ya registra como 8.236 casos. Hasta hace 2 días ya han muerto 76 personas. Pero en una sola ciudad, una mujer ha contagiado a como 1.200 personas. Imagínate cómo este virus se traslada rápidamente y cómo este virus llega a tantas personas rápidamente. Podemos aprender algo de este caso. Si nosotros pensamos que este virus llegó tan rápido a la gente por la influencia de una persona y entendemos cómo esa persona se trasladó y contaminó a muchos, nosotros podemos sacar una lección también. ¿Cómo así? Que si usted se deja guiar por el poder del Espíritu Santo y se convierte en un instrumento de Dios, entonces usted podría contagiar con el mensaje de Dios para los últimos días a mucha gente. ¿No ves cómo Satanás hace que mucha gente sufra por una sola persona que hizo caso omiso a lo que el gobierno estableció? Y si nosotros hacemos caso a la voz del llamado de Dios, podemos llegar con el último mensaje de misericordia al mundo a muchas personas. Y eso debemos aprender de este caso, además que debemos cuidarnos y respetar las normas establecidas por el gobierno. Pero en esta ocasión, quiero que todos nosotros pensemos en el mensaje de Dios para el último tiempo. Quiero comenzar meditando en el texto de Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Y vamos a dar la lectura. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vivimos ahora en los últimos días, en los días finales de la historia de este mundo. Y la divina inspiración nos muestra la condición actual del mundo. Todo lo que registra el apóstol Pablo para Timoteo en su segunda carta es cosas peligrosas, ¿no? Las condiciones descritas por el apóstol Pablo prevalecen hoy en nuestro mundo. Y de eso debemos ser conscientes. De eso debemos darnos cuenta cada uno de nosotros. Y estas condiciones lo vemos en nuestro derredor, en nuestro alrededor. No es que escuchamos noticias lejanas, no es que hay de pronto inundaciones, terremotos, pestes lejos de nosotros, están alrededor nuestro. Y ese es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. En esta crisis, en este tiempo, en esta condición, en esta emergencia que nosotros vivimos, hay un mensaje de Dios para nosotros. Y el mensaje de Dios para este tiempo es el último mensaje de amonestación. Lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos
de que Él quiere salvarnos. Él nos ama tanto y quiere restaurarnos, quiere volvernos al lugar donde nos pertenece, al lado de Él, a estar eternamente con Él, a vivir constantemente con Él. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Y el mensaje lo ha dado, lo ha transmitido a través de los profetas, tal como dice el libro de Amós 3:7. ¿No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? ¿No? Entonces, el Señor, antes de destruir al mundo mediante el diluvio, ¿qué cosa hizo? Envió un mensaje de amonestación a Noé en el libro de Génesis 6. Ángeles del cielo vinieron a amonestar a Noé y al mundo que, que transgredía la ley de Dios en aquel entonces. En Egipto también Dios mandó amonestación a través de Moisés, ¿no? Jonás llevó un mensaje a Nínive. Y antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Jesús envió un mensaje y dio claras advertencias acerca de cómo sería esta destrucción y cómo deberían escapar. Hoy día, mientras meditábamos la palabra de Dios con uno de nuestros hermanos aquí en Chiclayo, nos centrábamos en qué momento debemos salir de las ciudades y cuál es el mensaje explícito de Dios para este tiempo, ¿no? El mensaje claro de Dios es el que debemos hacerlo caso, es el que debemos oír. Y las amonestaciones de Dios son explícitas, no son difíciles de entender. Está explicado y eso queremos mencionar a cada uno de vosotros en esta ocasión. Apocalipsis 14, 6 al 12 encontramos el mensaje de Dios para este tiempo. ¿Qué está haciendo el Señor para advertir al mundo? Es una pregunta que debemos hacernos muchos de nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Y la respuesta no necesita investigación. La respuesta está en nuestro alrededor. Es que el Señor nos está llamando de muchas maneras y Dios tiene un mensaje especial también para nosotros. Ese mensaje, como le anunciamos, se halla en el libro de Apocalipsis 14, 6 al 12. Este mensaje ha de darse al mundo antes de la destrucción del planeta. Este mensaje ha de predicarse con poder y gloria a este mundo que perece. Y cada uno de nosotros somos llamados a predicar este mensaje. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 14:6? ¿Cómo comienza el mensaje de Dios para cada uno de nosotros? Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos, el término Evangelio eterno señala el mismo e incambiable evangelio presentado a los que vivieron antes de nosotros. El evangelio eterno es el evangelio que entendió Adán, que entendió Abraham, que entendió José, que entendió Daniel, que entendió Pedro, que entendió Pablo. Ese es el evangelio eterno, el evangelio incambiable, el evangelio de todas las edades, de todos los tiempos, para todos los hombres, para todas las clases sociales. Ese es el evangelio eterno. Ese evangelio eterno es el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. El Evangelio es la dulce noticia que la salvación es un regalo de Dios por medio de la justicia de Cristo. Es el mensaje de que Cristo vino y pagó la culpa de nuestros pecados. Entonces usted y yo tenemos que creer en Él, aceptarle de todo corazón, creer en su palabra y vivir de acuerdo a sus principios, a sus mandatos. El Evangelio eterno es el mensaje de que Cristo vino, vivió una vida perfecta delante de la ley de Dios para demostrarnos que la ley de Dios sí se puede cumplir. El Evangelio eterno es el anuncio de que Cristo pagó la culpa de nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario.
Pero no solo eso, es el mensaje que anuncia que nosotros, sus hijos, tenemos esperanza, porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Ese es el evangelio que nosotros debemos entender. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. Ese es el mismo evangelio que entendió Adán, que entendió José, que entendió Abraham, que entendió Noé y que entendieron todos los apóstoles y profetas y patriarcas aún antes que Cristo viniera a morir por cada uno de nosotros. Entonces, entendemos en qué consiste el Evangelio eterno. Ahora, ¿qué anuncio específico contiene este último mensaje de amonestación que corresponde darse en nuestro tiempo? Apocalipsis 14:7, que dice el primer mensaje angélico o el primer ángel que predica el evangelio al mundo entero y el mensaje actual, ¿cómo debe sonar? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado o es venida. Este mensaje no podía darse antes. Este mensaje es específico para la última parte de la historia de la Tierra. ¿Por qué? Porque el juicio investigador empezó en 1844. Este juicio investigador ahora está en sesión, ahora está desarrollándose, por lo cual es imperativo que ese mensaje anuncie el juicio de Dios, o sea que proclama que el tiempo es breve, que Cristo está juzgando a sus hijos, que en el cielo se está examinando cada caso y pronto terminará. Y cuando termine, entonces habrá terminado el tiempo de gracia y no habrá vuelta que dar, no habrá oportunidad para la raza humana. Y este mensaje dice, teme a Dios. El temor a Dios no es tenerlo miedo a Dios. El temor descrito en el mensaje de Apocalipsis 14 es la admiración profunda que debemos tener a nuestro Dios. Es el respeto profundo que debemos tener a nuestro Dios. Aun cuando nadie nos ve, aun cuando estamos ocultos de pronto en la oscuridad de la noche, debemos tener temor a Dios, porque esa es la admiración que debemos manifestar a nuestro Creador. Ese temor quiere el Señor que desarrollemos. No lo vamos a lograr con esfuerzo humano, no lo podemos lograr de pronto con una educación superior, solo lo podemos lograr con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo puede transformar nuestra vida de manera que aún estando en la más oscura noche, tengamos temor de hacer las cosas porque Dios nos está mirando. Entonces, ese es el mensaje para este tiempo. El mensaje de temor a Dios, de darle gloria porque estamos en el tiempo del juicio, ciertamente. Y el tiempo del juicio es el momento que antecede a la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto y ese mensaje debe estar en nuestros labios. El Cristo viene pronto. Debemos anunciarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque ese es el mensaje que nos ha encargado nuestro Salvador. Ahora, en este último mensaje hay otra gran verdad que debemos presentar. ¿Qué dice Apocalipsis 14:7, la última parte? La última parte. Adorad, dice, a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos pide este mensaje? ¿O qué debemos predicar a un mundo que perece? El reconocimiento de que Dios es el creador, el reconocimiento de que Dios es el hacedor, es el fundamento de toda verdadera religión. Cuando nosotros entendamos que Dios es nuestro hacedor y nuestro creador, entonces estamos fundamentándonos bien. Y eso es lo que nos pide este mensaje.
El hecho de que Dios, queridos hermanos, es el creador, es la base de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque si usted entiende que es criatura, entonces tiene que temer a Dios, tiene que darle gloria a Dios, tiene que darle honra a Dios. Cuando usted entienda que es una mera criatura, entonces va a tener temor a Dios, va a alabar a Dios, va a respetar a Dios. La palabra de Dios va a ser ley en cada uno de nuestros corazones. Hay algo más. Esta última amonestación une el hecho de la creación con el juicio. ¿Por qué? Porque todo aquel que acepta a Cristo como su creador, lo acepta también como su salvador. Y todo aquel que acepta que es una criatura, acepta también al Señor como su juez. Entonces, el Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Redentor. Solo teniendo como principio esto, entonces podemos dirigirse en el camino correcto. ¿Contra qué amonesta el segundo ángel? ¿O cuál es el mensaje del segundo ángel? Ya vimos el primer ángel y el mensaje del primer ángel nos dice: teme a Dios y dadle gloria porque Él es el creador. Y el segundo ángel, ¿qué dice? Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, en la profecía bíblica, es un término que simboliza la apostasía religiosa que se opone a Cristo y a su pueblo, especialmente en la fase final del milenio, en el último conflicto entre el bien y el mal. Muchos de los hijos de Dios se hallan aún en Babilonia. Por eso el mensaje dice que usted entienda que ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. Ha hecho beber de las falsas doctrinas. En estos últimos días nos está llamando a todos, llamando para que se coloquen del lado de la verdad de Dios. El pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios no guarda solamente 9 mandamientos. Los mandamientos de Dios, sépalo y entiéndalo, que son 10. No son 9. Entre ellos, entre los 10 mandamientos está el sábado. Y es explícito cómo debemos guardar el sábado, cómo debemos dirigirnos en el día santo. Por eso el segundo mensaje nos muestra la caída de Babilonia y cómo ha contaminado a muchas iglesias, que en la profecía bíblica se llama el protestantismo apóstata, ¿no? Porque apostatan de su fe, porque mezclan la verdad con las tinieblas, porque solamente guardan 9 mandamientos y se olvidan de uno, porque predican un evangelio barato, un evangelio que solamente salva y no un evangelio que perdona y transforma la vida de cada creyente. Nosotros entendemos que el evangelio eterno perdona y transforma la vida de cada ser humano. Y para eso somos llamados, para llevar un evangelio no mezclado con el vino de Babilonia, sino un evangelio puro, un evangelio de salvación, un evangelio que transforma la vida del ser humano. Vamos a leer el mensaje del tercer ángel. ¿Contra qué amonesta el tercer ángel? Apocalipsis 14:9 al 11. Vamos a leer. 14:9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí encontramos algo muy importante. Identifica a una bestia. Y este mensaje amonesta contra adorar a la bestia, el poder que se opone a Dios, y también amonesta contra la adoración de la imagen de la bestia y de su marca. La bestia es el poder político religioso que se opone a Dios. La imagen de la bestia se forma cuando las iglesias protestantes caídas piden el apoyo del poder civil para imponer sus dogmas y el poder religioso protestante caído domina el poder, en este caso los Estados Unidos. Entonces la imagen de la bestia queda formada. Y esta imagen de la bestia hace que se adore a la bestia, a ese poder político religioso que durante la historia mandó a matar a más de 55 millones de cristianos, que ha cambiado el día de reposo, que ha cambiado la ley de Dios, que ha anulado el mandamiento de Dios, que han anulado a Cristo como intercesor y ha puesto a María como intercesora, pero no encontramos base bíblica para eso. Pero este poder político religioso ha entrado no solo en el mundo católico, sino ha entrado en el mundo protestante, de manera que ha hecho beber, tal como dice la profecía, el vino del furor de su fornicación. El verso 12 exalta a la verdadera iglesia de Dios en contraste a los que adoran a la bestia. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí encontramos la característica del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Los que ponen en alto la ley de Dios, los que ponen en alto los mandamientos de Dios. Pero no solo eso, sino que la fe de Jesús. La fe de Jesús se entiende por las enseñanzas de Jesús, por la doctrina de Cristo, por la enseñanza del Maestro de Maestros, por el Evangelio eterno, el Evangelio incambiable, el Evangelio que llama a la salvación por gracia, pero no llama una vez que no solamente llama, sino que cuando usted acepta el llamado, ese Evangelio no se queda ahí, sino que con el poder del Santo Espíritu, el creyente es transformado para una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, la cuestión es el último conflicto, y esta cuestión es clara. Se nos llama a decidir entre si seguir a Dios o a los hombres. Si elegimos los mandamientos de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios, nuestra adoración sería en vano. Cada uno de nosotros debemos elegir seguir a los mandamientos de Dios, no los mandamientos de los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. El texto de Marcos 7:7, Jesús recitaba esas cosas. Marcos capítulo 7, verso 7. ¿Qué cosa dice? Noten que el último conflicto está en esto, entre los que obedecen a Dios y los que obedecen a los hombres. ¿Qué dice Marcos 7:7? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el último tiempo habrá una clara distinción entre los que reciben la marca de la bestia y los que son llamados santos. Y esa clara distinción está en los mandamientos de Dios. Los que siguen a la bestia evidentemente no guardan los mandamientos de Dios, sino que guardan a medias o no guardan nada. Pero guardar a medias no solamente significa dejar el sábado o el cuarto mandamiento. Guardar a medias la santa ley de Dios también
es transgredir cualquiera de los otros mandamientos. Como ejemplo, el no matarás. Por una mirada uno puede estar matando. O el matar animales. La ley de Dios también condena ese acto del matar animales para el consumo humano. La ley de Dios dice no matarás de manera explícita y tajante. Y nosotros somos llamados a poner en alto los mandamientos de Dios. La apostasía cristiana declara sostener el decálogo, pero exceptuando el cuarto mandamiento. ¿De dónde se deduce que la cuestión en el conflicto final será el cuarto mandamiento, la observancia del sábado y la lealtad al Creador? Dios responsabiliza al hombre según la luz que tiene. Lea la Biblia, lea los mandamientos de Dios y usted va a encontrar que son 10 y son claros y se dejan entender. Pero usted tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador. Como decía el primer mensaje, usted tiene que reconocer que es criatura. Para que tema a Dios, tiene que reconocer que es criatura. Por eso este mensaje nos llama a exaltar y a predicar que todos nosotros necesitamos primero entender que somos creación de Dios. Necesitamos comprender nuestra condición. Entendiendo nuestra condición y aceptando a Cristo como nuestro único Salvador, porque Él es nuestro único Salvador, entonces nos vamos a entregar de todo corazón hacia Él. Y Él está dispuesto para transformar nuestra vida entera. Los santos debemos tener la fe de Jesús. No rechacemos este último mensaje de amonestación de parte de Dios. Seamos pronto para aceptar la advertencia de amor que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y el Señor nos llama personalmente. ¿Cómo sabemos que Dios nos está llamando? Dice la pluma inspirada que Dios toca la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20, Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Y en la explicación de esto, la pluma inspirada dice que la conciencia es la voz de Dios. Si su conciencia le dice que Dios le está llamando, haga caso a la voz de Dios. Porque hay tres maneras, puedo decir yo, cómo nos llama Dios. La primera es la voz de nuestra conciencia. La segunda es la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, entiende que de pronto está yendo por el camino equivocado. Entonces tiene que regresar, levantar la cabeza y regresar. Pero la tercera forma como nos llama Dios es que Él usa medios. Él usa el instrumento humano. Él usa de pronto los animales. Él usa de pronto los niños. Él usa las plantas. Cuando usted mira la naturaleza, entiende que Dios es el creador, que existe detrás de todo eso un creador sabio. Entonces necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos tenerlo, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y el juicio de Dios, el juicio investigador, está pronto a terminar. Y cuando termine el juicio, entonces se levantará Miguel. Y las 7 últimas plagas caerán sobre la tierra. Destruirán el planeta Tierra que por miles de años ha sido contaminado y corrompido por el pecado. Pero los que hayamos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, nos iremos para disfrutar una nueva vida con Cristo en el cielo por 1000 años. Después regresaremos al planeta Tierra, un planeta restaurado, para vivir por la eternidad juntamente con nuestro Dios. Esa promesa está en la Biblia. Lo vamos a tocar más ampliamente en los días siguientes, mientras usted está en casa. Pero de todo corazón deseamos que usted sea un portador del último mensaje al mundo. Así como Satanás usó de pronto a una mujer para contaminar a más de 1200 personas con el coronavirus, el Señor quiere usarle a usted para que usted pueda llevar el mensaje de amor, de amonestación al mundo, como un instrumento de Dios. Que usted pueda llegar a muchas personas y que el mensaje de Dios sea oído y así podamos llegar con este mensaje a un mundo que perece. Muchas gracias por escucharnos. Muchas bendiciones a todos. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos están viendo. Que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor nos acompañe en esta noche. Queremos saludar a algunos de ellos que nos están acompañando.
Queremos saludar a nuestra hermana Micaela Gómez. Ella es de la iglesia de Villahermosa, aquí en Chiclayo. Así que muchos saludos a nuestra hermana Jenny de Cosavalente. Muchos saludos. Seamos fuertes en este tiempo de crisis y de supremo apuro. Las cosas de pronto se van a intensificar porque la profecía dice así. Pero tenemos que estar preparándonos porque llegará el momento de salir de las ciudades también. Queremos mandar saludos a todos los que nos están siguiendo y que el Señor los bendiga. De esta manera hemos podido compartir un mensaje de amor para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.